En el mismo orden, buenas tardes, en el mismo orden de ideas, ahora continuamos con el punto que trata sobre las diferencias entre las preguntas de investigación y otro tipo de preguntas. Como podemos ver en la lámina, una pregunta de investigación o las preguntas de investigación tienen que tener 4 características específicas, como son: la pregunta debe ser una pregunta clara, relevante, investigable y evocativa. Esas son las características comunes entre todas las preguntas. ¿Sí? Las preguntas claras tienden a ser breves, simples conceptualmente. Esto no quiere decir que tienen que ser simplistas. Hay que guardar siempre un lenguaje disciplinado y un lenguaje técnico. Hay que trabajar de mantener las preguntas tan lúcidas y tan claras como sea posible. Sin embargo, no significa que al abordar o al realizar una pregunta así clara, no significa que vamos a dejar de tratar un contenido que puede ser complejo. Investigaciones complejas han sido abordadas con preguntas simples y claras, manteniendo un lenguaje disciplinado pero de fácil entendimiento. Las preguntas tienen que ser relevantes. Este es un punto muy importante o una característica muy importante de las preguntas, ya que este tipo de preguntas le dan la importancia a la investigación. Las preguntas demuestran claramente la importancia en la sociedad o en la literatura de la investigación que estamos realizando. Adicionalmente, muchas veces, dependiendo de lo relevante de nuestra pregunta, podemos captar el interés por parte de la persona que evalúa nuestra investigación, y hasta podemos, si estamos solicitando, necesitando algún tipo de financiamiento, con unas preguntas relevantes podemos lograr más fácil ese objetivo. Preguntas investigables. Las preguntas investigables, una pregunta investigable es una pregunta que debe tener una respuesta, que debe estar bien delimitada, porque muchas veces una pregunta que es difícil de encontrarle respuesta nos puede hacer rechazar la investigación, ya que simplemente es una pregunta que es muy difícil encontrar una respuesta. Evocativa. Las preguntas evocativas son las que captan el interés de la crítica y hacen atractiva la propuesta. Adicionalmente, se tiene que realizar una pregunta que sea fácil recordarla y que permita al investigador que durante la investigación y manejar la información e irla relacionando a qué respuesta o a qué respuesta de qué pregunta pertenece. Las preguntas evocativas lo que buscan es que el investigador mantenga o sea de fácil recordatorio durante la investigación. Usualmente se puede separar las preguntas cuantitativas o las preguntas de las investigaciones cuantitativas respecto a las de las investigaciones cualitativas. Dentro de las preguntas de investigaciones cuantitativas tenemos que tienen características que tienden a ser muy específicas en su naturaleza y se clasifican como descriptiva, comparativa y de relación. Las preguntas descriptivas usualmente tratan de cuantificar las respuestas en una o más variables. Estas preguntas usualmente comienzan con las palabras o con las frases ¿qué es?, ¿qué son? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una pregunta descriptiva, como son: ¿cuáles son las razones que dan los estudiantes de posgrado para inscribirse en un curso de educación a distancia? ¿Cuál es la tasa de graduación de doctorado de los estudiantes de un programa de educación a distancia? Como podemos ver, las preguntas empiezan con ¿cuáles son?, ¿cuáles? Por lo tanto, son preguntas de tipo descriptiva. Preguntas comparativas. Esta pregunta es muy común a ser utilizadas en las investigaciones cuantitativas, porque estas preguntas lo que hacen es comparar. Se fija una variable para comparar 2 o más grupos y utiliza palabras como diferenciar y comparar. Un ejemplo tenemos aquí: ¿cuál es la diferencia en número de fallas entre bombas centrífugas y bombas de pistón? Si analizamos la pregunta, tenemos el número de fallas como una variable y tenemos 2 grupos, lo que son las bombas centrífugas y las bombas de pistón. Esta pregunta es importante saber que podemos ampliarla para 2, 3 o más grupos. Preguntas basadas en correlación. Este tipo de preguntas en las investigaciones cuantitativas lo que buscan es relacionar o establecer la relación que existe entre varias variables y su influencia sobre otra variable. Por ejemplo,
Aquí hay un ejemplo de una pregunta de correlación que es ¿cuál es la relación entre el consumo de potencia y el peso molecular del gas en equipos de compresión mecánica? Entonces estamos relacionando lo que es el consumo de potencia con el peso molecular del gas, dos variables en función del grupo de los equipos de compresión mecánica. Las preguntas de investigaciones cualitativas, a diferencia de las investigaciones cuantitativas, las preguntas de investigaciones cualitativas son abiertas al final, evolutivas y no direccionales. No direccionales porque no llevan al investigador por una dirección, sino que permiten de que ellos vayan evolucionando y elaborando preguntas a medida que la investigación avanza. No centran o no encierran al investigador en una misma dirección. Tratan de obtener conocimiento sobre determinados procesos educativos, familiares y sociales. Las preguntas de investigación cualitativa generalmente describen el lugar de relacionar a las variables o comparar grupos, evitando el uso de palabras como efecto, influencia, comparar y relación. Las preguntas de investigación cualitativa impulsan el diseño de la investigación, por ejemplo, histórico, estudio de caso, etnográfico y fenomenológico. Las preguntas de investigación cualitativa nos orientan al tipo de investigación que estamos realizando. Como ejemplos de preguntas de investigación tenemos las siguientes. ¿Qué piensan los estudiantes sobre la enseñanza y el aprendizaje mediante la modalidad de Internet? Como pueden ver, empiezan con ¿qué? Es una pregunta de tipo descriptiva. Entre los instrumentos que podemos utilizar pueden estar cuestionarios, estadísticas descriptivas o estadística diferencial. La segunda pregunta, como segundo ejemplo, tenemos ¿qué relación hay entre los índices académicos y el nivel de aprovechamiento entre estudiantes de un curso de historia mediante la modalidad de Internet? Como utilizamos la palabra relación, ya podemos decir que esa es una palabra, una pregunta del tipo descriptiva correlacional. Tercera pregunta, ¿cómo compara el aprovechamiento académico entre estudiantes de primer año de universidad en un curso de matemáticas mediante la modalidad de Internet versus la modalidad de enseñanza tradicional? Estamos haciendo una comparación, por lo tanto es una investigación, una pregunta de tipo experimental, es una pregunta de tipo comparativa. Las últimas preguntas, como último ejemplo, tenemos ¿cómo los estudiantes proceden al realizar sus estudios independientes mediante la modalidad de Internet? ¿Qué importancia o valor posee esta modalidad en sus estudios? ¿Qué estrategias utilizan? Todas estas preguntas, si las analizamos, son de tipo abierta, por lo tanto son del tipo cualitativo etnográfico. Como último punto de mi parte se encuentra la hipótesis en la investigación cualitativa. A diferencia de las hipótesis en las investigaciones cuantitativas, las hipótesis en las investigaciones cualitativas no se plantean en el principio de la investigación. Las hipótesis van surgiendo a medida que avanzamos en la investigación. La hipótesis puede llamarse supuesto, premisa o hipótesis y usualmente corresponde a la respuesta cualitativa, tentativa de la pregunta de investigación planteada en la investigación. Como podemos ver, las hipótesis no se establecen antes de ingresar en el ambiente y comenzar la recolección de datos, o sea, no se establecen desde el principio como las investigaciones cuantitativas. Durante el proceso de la investigación, más bien las investigaciones cualitativas lo que buscan es generar hipótesis. Por lo tanto, durante el proceso el investigador va generando nuevas hipótesis a evaluar o a responder durante la investigación. Se construyen deductivamente, captando los elementos y contenidos de un fenómeno apoyados en concepciones teóricas. Son abiertas las respuestas a las preguntas de investigación con aperturas de significados no previstos. Las hipótesis, muchas veces el resultado de las investigaciones cualitativas es la generación de nuevas hipótesis para investigaciones futuras. Con esto culmino mi investigación. Muchas gracias por su atención.